Mi nombre es Victoria Villa García, yo soy directora de comunicación en Quilimo y estoy organizando todo lo que son las capacitaciones técnicas de la Academia de Riego. La Academia de Riego ya lleva todo 2020, pero viene funcionando desde un poco antes, bajo otra denominación, que eran charlas presenciales, pero este año se hizo virtual, y bueno, la verdad es que nos vino como anillo al dedo la virtualidad para llegar a todos lados. Quiero contarles que la Academia de Riego nació como una necesidad de parte de los productores de entender y de tener un espacio en donde se hagan de herramientas que puedan llevar al campo y hacer y aplicar de manera directa, porque todos los conocimientos que damos acá no son solamente cosas que hay que invertir, sino también conocimientos básicos en donde uno se pueda llevar cosas concretas, como la de la clase pasada, que vimos mantenimientos de equipos de riego por goteo, desde la fuente del agua hasta el gotero, así que todas estas capacitaciones van quedando para que luego puedan consultarlas, y si las necesitan se las vamos a ir dando. Siempre escríbanos a Quilimo para abrirle esta información, que es súper válida para todos los campos. La Academia de Riego también tiene un espacio de podcast que se transmite a través de Spotify, que se llama Academia de Irrigación, búsquenlo así, y tiene otra patita que son informes de investigación, ensayos que colgamos en nuestra página web, quilimoagtech.com. Les quiero contar que nos acompañan en todas estas charlas auspiciantes. En esta oportunidad les cuento quiénes están del otro lado, quiénes son esas marcas que nos acompañan. MT Agro y SP Riego son dos marcas argentinas de equipamientos de riego, también tienen otros servicios e insumos agrícolas. El CREA es un consorcio regional de experimentación agrícola acá en Argentina, que es muy conocido, muy reconocido, y la verdad que nos apoyan muchísimo, nos acompañan en la difusión de los eventos, en las charlas, en la organización de algunas temáticas, así que muchas gracias a los del CREA, el Colegio de Ingeniero Agrónomo de Chile, y en esta charla en particular, AIT, la consultora agropecuaria, que casualmente de ahí sale uno de los panelistas del día de hoy, que va a ser el señor Julio Alarcón. Julio, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? No sé si estás teniendo problemas con el micrófono. A ver, ahí está, perfecto. Bueno, les quiero presentar a Julio, a ver si te prendo la cámara, Julio, así te conoce la gente. Sí. No sé si se puede prender. Bueno. La cámara mía está prendida, Victoria, me dice que el anfitrión tendría que activarla. A ver, fíjate ahí. Bien, mientras tanto les voy contando que Julio es ingeniero agrónomo especializado en producción vitivinícola y frutos secos, con diferenciación en sistemas agroecológicos, orgánicos y buenas prácticas agrícolas. Él es profesor de la Universidad Nacional de Chilecito, así que es un privilegio que nos acompañes el día de hoy. Y también nos va a acompañar Pablo Cortés. Pablo, si querés pasar la siguiente fílmina. El ingeniero Hola. Pablo Cortés está desde Chile transmitiendo la pantalla. Él es parte del equipo de Quilimo, es parte del equipo de ventas y ejecutivo de muchas cuentas que tenemos allá del otro lado en Chile. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Victoria. Bueno, vamos a pasar a la presentación. Contanos un poco de qué vamos a arrancar en este momento. Pablo, ¿vos vas a arrancar? Sí, ¿se escucha bien, pero te quería consultar? Sí, se escucha perfecto. Ya, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, Julio, y a todos los que nos acompañan. Bueno, un poco para contarles lo que vamos a estar hablando hoy.
Vamos a comenzar hablando a grandes rasgos lo que es la fenología y el consumo hídrico en la vid. Posteriormente vamos a hablar del uso del dendrómetro y el potencial hídrico con cámara de Cholander, que son herramientas que se usan directamente en el campo y son lo más probable muy conocidas por ustedes. Y finalmente vamos a conversar y les vamos a contar cómo se usa nuestra tecnología, siempre pensando en lo que es optimización del agua, del riego del campo, y vamos a cerrar con un ciclo con las preguntas, con cualquier consulta que tengan ustedes respecto a la charla, vamos a aclararlas al final. Perfecto. Ok, un poco para hacer la contextualización de qué es el cultivo de la vid y cómo funciona, lo vamos a dividir en las etapas que es, como se ve aquí en la gráfica, lo que es brotación, en floración, cuaja y embero, y finalmente lo que es maduración, tal cual como aparece aquí en la fotografía. Yendo de lleno a lo que es el requerimiento hídrico por cada etapa fenológica de la vid, inicialmente se puede apreciar en la curva acá que lo podemos dividir en tres etapas de crecimiento, lo que es brote, crecimiento de la valla y los picos radiculares que son muy importantes en el proceso de la vid. Y si lo dividimos en etapas y un poco lo que demanda la demanda hídrica que tiene cada etapa, la brotación se lleva cerca del 1.5%, al igual que la floración, y a medida que va avanzando el ciclo fenológico, ya lo que es flor y cuaja son cerca del 10% del requerimiento hídrico, y el mayor requerimiento hídrico se lo lleva a lo que es cuaja embero y embero maduración, con un 43 y un 44% respectivamente. Entonces, bajo esta lógica, uno hace la estructura de la gestión de riego del campo, y es muy importante tener estas consideraciones bases. O sea, yo sí o sí tengo que saber que a partir de la flor y cuaja hasta la maduración voy a tener el mayor consumo y necesidad hídrica en la planta. Entonces, por ende, en esos momentos se tienen que hacer las mejores gestiones hídricas. Ahora, es súper importante considerar que hay hartas variables que uno tiene que estar tomando en cuenta cuando se toman estas decisiones de riego. Normalmente la pregunta que todos nos hacemos es cuánto regar y cada cuánto, la frecuencia que hay. Y esa información normalmente está en relación a la variedad que yo estoy trabajando, a la capacidad de agua del campo como tal, a la evapotranspiración, que es algo que vamos a conversar gran parte de la charla, a la densidad de la plantación, el número de plantas por hectáreas que hay en este caso en el campo, la fertilización, que es algo que no se puede dejar de lado, y también se tiene que considerar siempre lo que es el sistema de conducción del viñedo. Ya tomando todas estas consideraciones que están en el listado, estos 6 puntos, uno tiene que hacerse una línea de trabajo para lo que es la gestión del campo. Los voy a invitar ahora a ir de lleno en lo que nos va a contar Julio respecto al dendrómetro, cómo funciona, cuáles son los resultados que se han tenido en el campo, especialmente por la experiencia que ha tenido Julio. Así que le doy el pase. Muchas gracias, Julio, por presentarnos. Muchas gracias a Pablo, gracias Victoria por la presentación. Un saludo a toda la gente que nos acompaña desde acá de Chilecito, La Rioja, desde Argentina. Básicamente es contarles nuestra experiencia con el uso del dendrómetro, específicamente en pasas de uva, y en este caso en viñedos que se están trabajando con un sistema de secado que se llama DOB. El dendrómetro, si pasamos por favor la siguiente filmina, es simplemente un transductor de desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Es un equipo que por un lado está fijo al tronco principal de la planta, y como ustedes podrán ver tiene un sensor en la parte de más arriba, que lo que está haciendo es medir cómo va modificándose hora a hora el diámetro del tallo, o lo que tendría que ser, en este caso, dependiendo de la hora y demás, cómo se va moviendo
el diámetro y cómo es el equipo, en la sensibilidad que tiene como para ir midiendo esas modificaciones que va haciendo el cultivo durante su ciclo, durante los meses, durante los días e inclusive durante las horas. En este caso, este equipo tiene una sensibilidad micométrica y en nuestro caso, en uvas para pasas, lo manejamos en forma de la variación que hay milimétrica, hora a hora o día a día en el cultivo. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver que el dendómetro solo realmente no nos daría mucha información más que el movimiento del tallo por hora, y con otras variables que también son muy importantes se puede llegar a conclusiones muy interesantes y una gestión de riego que creo que es muy óptima y con bastante éxito. En este caso, cuando uno considera la humedad del suelo, que la podemos tomar a través de la conductividad eléctrica, que solo hace con sensores de humedad, el dendómetro desde ya y los datos meteorológicos del área donde está la finca o cercana, en este caso temperatura, humedad, radiación del viento, nos va a permitir, en el caso que les voy a comentar hoy, tres cosas y objetivos que se han logrado. Uno es maximizar los rendimientos. Esto significa que cuidamos que en ninguna de las etapas el viñedo sufra un estrés o una reducción importante de agua. Por lo tanto, maximizamos el rendimiento. Después, mejorar el secado del DOB. Todas estas plantaciones sobre las que estamos trabajando con el dendómetro, se seca la fruta arriba del parral, es decir, se mutila o se poda en verano para poder secar la fruta arriba de los viñedos. Por lo tanto, el manejo del agua es interesante e importante para poder lograr ciertas características en el secado de la pasa. Y finalmente, poder obtener una determinación de nuestro KC o K de cultivo que sea específico para ese lugar. Si pasamos a la siguiente filmina, les voy a mostrar un campo de variedad fiesta, tipo Thompson, de 5 años de edad, bajo sistema de OB. Ustedes ven ahí la fotografía, cómo las uvas se han secado a 1,80 m de altura desde el suelo. En este caso es una finca de 24 hectáreas, hay como 3 o 4 dendómetros puestos. Los suelos son francos, lo cual ayuda al manejo del agua. La producción promedio es de 6.500 kilos de pasa por hectárea. No es un rendimiento, digamos, aceptable para la zona. Todo esto se hace con cosecha mecánica. La mutilación de este caso se hizo el 6 de enero del 2020 y se cosecharon las pasas el día 22 de febrero, por lo tanto hubo 47 días de secado hasta la recolección de la fruta. Si pasamos la otra filmina, por favor. Ahí vemos la curva de la variación del diámetro del tallo, que es el equipito que ustedes vieron al principio. Fíjense que ahí hay las fechas, están abajo. Fíjense cómo desde el mes de agosto empieza a subir el diámetro del tallo, y en septiembre, y diría yo fin de septiembre hasta los últimos días de octubre, es el crecimiento más rápido, digamos, o sea, la tasa de crecimiento es mayor. Y después hay una pequeña caída que se da a mitades de diciembre, y después ya el diámetro del tallo es prácticamente constante, dando una idea general que la variación desde inicio de temporada hasta cosecha no es más de 3 milímetros, a veces llegamos a 4. Esa variación es importante relacionarla con los sensores de humedad. ¿Qué significa esto? El sensor de humedad nos da la tranquilidad que el manejo del agua que estamos haciendo versus la comparación de cómo va creciendo el diámetro del tallo, es decir, siempre fue constante, como ustedes lo vieron el crecimiento fue constante en los primeros estadios del cultivo, y después, ya terminado el embero, se baja, se reduce el agua, como ustedes ven ahí en la curva, y el diámetro empieza a hacerse y estabilizarse casi constante. La estrategia de riego en este caso ha sido, en un primer momento durante agosto, riegos importantes, fuertes, pero cada seguramente 10 días
más o menos. Después la frecuencia varió y pasó a 8, 7 días, una vez por semana, que se hizo hasta el fin de octubre. Después en noviembre, diciembre y primeros días de enero ya se hacían riegos cada 3 días, y ustedes pueden ver cómo va variando la humedad con mayor frecuencia. Cuando hace el pico es porque el porcentaje de humedad, de saturación del suelo, da un riego, y cuando baja, por supuesto que el suelo se va secando. Nosotros hemos mantenido, si ustedes ven bien, hasta el momento que se mutiló la planta, en aproximadamente 22 a 23% de humedad para este caso, lo cual nos ha garantizado que en ningún momento ha dejado de crecer el tallo. Al momento que hemos hecho el corte en poda o la poda o la mutilación para empezar a secar las pasas, en este caso ha sido los primeros días de diciembre, el riego se bajó en frecuencia, y después de aproximadamente 20 días se hizo una disminución muy importante de los riegos, bajando nuestra saturación de humedad entre un 10 y un 15%, con riegos otra vez de 10, 12 días durante el secado de la pasa en el viñedo. Esta estrategia de riego nos permite bajar la humedad considerablemente durante el secado de la pasa, para poder permitir que el suelo que está evaporando no llegue de vuelta a la fruta que está secando en el parral. Por otro lado, nos permite hacer esto, la canopia que ha quedado secándose con hoja, fruta, arriba del parral, que hace una especie de techo de invernadero, que baja la evapotranspiración. Por lo tanto, permite esta bajada de manejo de agua a un porcentaje casi la mitad de lo que tenemos de agua disponible para el cultivo. Sigamos, por favor, con la próxima. Para hacer un ensayo específico y poder mejorar el porcentaje de humedad o la tasa de secado de la fruta, en un cuartel en esta finca de 5 hectáreas, tomamos la decisión de hacer ese corte de agua o esa disminución de agua de casi de la mitad del agua, del contenido de agua en el suelo, casi un mes antes. Y vimos algunas cosas interesantes. No se encontraron diferencias en el diámetro del tronco, es decir, el diámetro continuó estable, no hubo un decremento, por lo cual no nos asustamos en continuar con la restricción de agua. Y las uvas que se cosecharon, si bien se cosecharon en la misma época porque es mecánico, vimos que la variación era de 1,5 puntos porcentual en la pasa. Esto es bastante interesante porque nos permitiría o cosechar anticipadamente la fruta, o cuando cosechemos junto con el resto, tener menor humedad en la pasa, que es interesante para nuestra zona esta ventaja, ¿no? Si seguimos una más, por favor. Disculpa, se escucha un poco bajito, así que si pudieras aumentar el volumen, así hay más de 100 personas viéndonos, estaría bueno que nos escuchen bien. Perdón, a ver si ahí mejora. Ahí me acerqué un poco al computador. En el caso del ejemplo que estábamos viendo, ahí estamos comparando la línea azul, que es el riego, la humedad de nuestro suelo. Como comentaba, en agosto eran riegos de cada 15 días aproximadamente. Después, durante la primavera, eran riegos semanales, y después durante noviembre, fin de noviembre, todo diciembre y los primeros días de enero, riegos de cada 3 días, donde se hace un corte importante. Fíjense, hace una bajada casi a la mitad del contenido de humedad de suelo desde los primeros días de febrero, que la pasa está en activo secado. Fíjense la línea amarilla, como no denota ningún cambio en el dendrómetro, garantizando que no hay un efecto negativo al bajar la humedad del suelo. Por lo tanto, en febrero y marzo, que se estuvo con el suelo con menos contenido de humedad, hemos garantizado que la fotosíntesis continúe normalmente y los fotosintatos de la parte foliar vayan a tronco en calidad de reservas para
no tener inconvenientes en el ciclo siguiente durante la brotación. Básicamente esta estrategia fue bastante buena y nos dio esos resultados, bajando 1,5 el porcentaje de humedad en las pasas. Si seguimos, por favor, la próxima. Esto es algo que compara los KC de, bueno, en este caso Sellers y et al. En el 2001. Fíjense ahí, está comparando Thomson y Red Globe, Flame Superior. Estos son los KC que la bibliografía recomienda. Y fíjense los que hemos obtenido nosotros en esa finca y las diferencias que hemos tenido. Nosotros durante brotación, inicio de brotación, mantenemos casi el doble de lo que recomienda la bibliografía. Durante el inicio de brote y prácticamente inicio de floración, hemos estado un poco más arriba del doble, y cuando empieza la valla, después de haber cuajado, nosotros también estamos, ya nos acercamos a lo que es una Thomson, de lo que dice la bibliografía, y en valla 10 milímetros estamos prácticamente con un punto arriba nada más, lo mismo que el cierre y inicio de pinta. Fíjense que si nos ponemos en los pases de la bibliografía, en el fin de cosecha, donde tenemos básicamente lo mismo, que es donde nosotros hacemos la disminución de la mitad del contenido de humedad en el suelo para mejorar el secado de la fruta, sin hacer daño al resto de las plantas que está secando, que está trabajando para guardar reservas. Este caso es muy interesante simplemente con el uso del dendómetro, de una estación meteorológica cercana que nos brinda la información de evapotranspiración. Evidentemente, con la demanda que hay por evapotranspiración y conociendo lo que nosotros hemos regado durante todo un ciclo, podemos hacer nuestro propio KC, y después en los sucesivos años uno realmente va ajustando el KC para la finca, y después es mucho más simple porque realmente la instrumentación pasa a ser una historia cuando uno tiene ya varios años de confirmación del KC de cultivo, que es realmente, bajo mi punto de vista, lo que el productor debe lograr en su campo, conocer cuánto y cómo regar. Pasemos por favor a la otra filmina. Como conclusiones, comentarles que para nosotros la medición del diámetro del tronco junto con la humedad del suelo son suficientes elementos como para tomar una decisión adecuada de cuándo regar un viñedo, lo que asegura no solamente eso, sino que las restricciones máximas de los rendimientos y garantizar el uso también adecuado del agua, ¿no? Este método también permite asegurar la dotación suficiente de agua en el cultivo durante ese punto crítico que es el deshidratado de la fruta en el viñedo, y permite realmente porcentajes de humedad en la fruta que, bueno, son lógicos, ¿no? Consideramos que el uso de esta herramienta es básica para tomar un KC del lugar, y muy importante para el uso del agua. Aquel productor que está trabajando, irrigando un cultivo, con la conciencia de lo que significa pagar una factura de luz al que es electrodependiente, o tener la conciencia de un turno de riego para llenar una represa, creo que es el objetivo que deberemos encarar en estos próximos años en nuestra agricultura, en nuestra región, porque el agua cada vez está siendo más problemática. Por favor, sigamos en la próxima filmina. Te molesto un segundo, es como si se estuviera filtrando un sonido a través de tu micrófono, no sé si raspa con alguna superficie, pero está generando un poco de interferencia. Ahí estoy mejor, Víctor. Fíjate si se escucha mejor. Sí, mejor, muchas gracias. La siguiente parte de la charla es esto de la cámara de Schollander, que no tiene nada que ver ya con pasas de uva, sino es un viñedo de uva de vino. Si pasamos a la próxima filmina,
podemos ver que básicamente lo que hace una cámara, muchos la deben conocer, es tomar el potencial hídrico del cultivo. En este caso lo hacemos en el preamanecer. La cámara de Schollander es una medición directa del contenido de humedad del cultivo. Nos permite tomar decisiones acertadas en cuanto a, sobre todo, las restricciones de agua y que no sean exageradas, para lograr, digamos, cierta calidad en la fruta distinta a lo que normalmente hacemos cuando no medimos el contenido hídrico del cultivo. En nuestra zona es muy importante y sobre todo también pensando en que no vaya a haber detrimentos de los rendimientos, sin restringir, digamos, el estado hídrico del cultivo, ¿no? En la siguiente filmina vemos lo que es básicamente una cámara de Schollander. Es una cámara totalmente hermética, donde ustedes verán el pedicelo de la hoja sale afuera de la cámara. Lo que se hace es generar presión sobre la hoja hasta que se emite una gota al final del pedicelo de agua. Mientras más presión debo hacer para lograr esa gota de agua, significa que el contenido hídrico es menor, y cuando ejerzo una presión menor y ya la gota se ha formado, significa que el estado hídrico de la hoja es mayor. Por lo tanto, es una medición directa de la situación hídrica del cultivo, ¿no? En el caso que vamos a ver ahora, es un Malbec que tiene 15 años de edad, espaldero de 2,5 por 1 en su marco de plantación, tiene 30 hectáreas, los suelos son francos, tiene 14% de arcilla, limos y, bueno, arena en una proporción para formar suelos francos. La producción de este viñedo es de 11.000 kilos por hectárea y se cosecha en forma mecánica. En la siguiente filmina vamos a poder ver la estrategia de riego. Ahí hay dos curvas. La primera es una donde ustedes pueden ver la máxima capacidad, la que vamos concentrando durante el ciclo del cultivo, y la amarilla, la de más abajo, es la que no queremos sobrepasar para no hacer un estrés mayor al que está planificado. Fíjense que donde empezamos realmente a hacer una restricción es en la parte de maduración, donde estamos en 1.3 bares más o menos, en este caso hasta casi cosecha, donde hacemos una restricción hídrica, y después volvemos ya a rangos de 1 o sobre 1, donde ya dejamos de restringir el cultivo, ¿no? Después, en la post cosecha, volvemos a un estado de potencial hídrico normal para que el viñedo continúe con una fotosíntesis sin restricción y pueda pasar todos los fotosíntesis a reserva en el tronco. Con esta estrategia realizamos el año pasado la siguiente curva, que la vemos en la próxima diapositiva. Fíjense, justamente en octubre hasta los meses, hasta el 20 de diciembre, 30 de diciembre, nosotros estábamos entre 1.1, 1.6 de medición, y ya haciendo un estrés en los meses donde la fruta estaba en plena maduración, que viene a ser desde enero hasta febrero, donde hemos madurado la fruta con un estado hídrico mucho más exigido en cuanto a la transpiración. En la siguiente filmina vamos a ver cómo se comporta en relación a lo que es la estrategia que les decía con la curva de menor, que no debíamos sobrepasar. Fíjense que desde octubre hasta diciembre, el 20 de diciembre aproximadamente, todas nuestras mediciones, que es el color azul, han estado abajo de 1.5, por lo tanto el cultivo ha estado bastante cómodo hidráulicamente, y cada vez que se riega ustedes ven una bajada. Por ejemplo, en el caso del 18 de octubre, un riego que bajó el contenido de humedad de 1.51 a 0.72, y así sucesivamente. Apenas se estaba llegando a la estrategia de riego, se volvía a regar.
Sin embargo, en el estado ya de maduración de la fruta, donde lo que pretendemos es que no siga emitiendo brote, sino que todas las hojas se concentren en producir fotosintatatos para la fruta, hemos ido para el otro extremo, estresando o digamos, restringiendo el cultivo, y recién haciendo los riegos, en el primer caso cuando llegaba a 1.71 y haciéndolo bajar hasta 1.30, inmediatamente nuevamente deshidratando el cultivo hasta 1.48 y no pasándonos a más de 1.30 para no generar daño, digamos, ¿no? Con esta estrategia de riego, ¿qué hemos logrado? Primero, una coherencia en cuanto a el momento de regar y una coherencia en cuanto al momento de maduración, disminuyendo los riegos, disminuyendo el contenido de humedad del suelo en los meses de diciembre y enero, no solamente usando bien el agua, sino haciendo algo interesante sobre la fruta para que el cultivo reaccione acumulando azúcares y todo lo que necesita la fruta en ese periodo de maduración. En la próxima filmina les cuento un poco las conclusiones. Vemos que el uso de la cámara Scholander permite medir en forma directa el uso del cultivo, el estado hídrico del cultivo, y permite evidentemente gerenciar las restricciones hídricas en el momento de maduración justas para lograr una maduración y una calidad de fruta determinada. Mientras menos restricción tengo en el momento de la maduración, mi posibilidad de hacer más kilos es mayor. Mientras más restricción tengo en esa etapa de maduración, los kilos van disminuyendo y hay que encontrar un equilibrio entre la calidad y la cantidad de fruta que queremos lograr en ese vino que después será diseñado por un enólogo. En definitiva, este método también asegura el uso razonable del agua, evitando riegos innecesarios, siempre pensando que esa curva naranja que les mostraba, que es la estrategia de riego, viene con una base de datos de varios años de medición de las cámaras, donde nosotros vamos ajustando la humedad del suelo, la estación meteorológica, la evapotranspiración, el balance hídrico, como para tomar una estrategia, una línea de la cual yo en un momento no me quiero pasar de restricción y en otro momento entro a restringir. Esa línea de estrategia es básicamente un trabajo de varios años de lograr un KC de cultivo para ese lugar, para esa finca, y realmente tener la seguridad después con la cámara, ir ajustando en forma fina las restricciones hídricas que pueden ir haciendo. Espero haber sido claro y estamos abiertos a cualquier consulta. Adelante, Pablo. De hecho, antes de avanzar, me gustaría hacerte una pregunta que nos hace Alejandro Páez, que dice, ¿en qué unidades mide el potencial hídrico? En el gráfico estaba en bares, hay un gráfico que estaba en bares, y hay algunos equipos, la mayoría se están midiendo en bares. Perfecto, bueno. Vamos a hacer una sección de preguntas hacia el final, así que vayan anotando todas las dudas que tengan. Ahora vamos a continuar con la charla. ¿Cómo regar? Ya hicimos un repaso con el dendrómetro, otro repaso con la bomba de Scholander. Vamos a usar una tercera forma de cómo decidir cuándo regar, que es a través de la tecnología de Big Data, que utiliza otras variables, ¿o no, Pablo? Contanos un poquito. Hola, hola, Vic. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Fue muy, muy clara. Bueno, como bien decía Victoria, nosotros con Quilimos desarrollamos una tecnología con el trabajo directamente del Big Data, y lo que se hace es una integración de información de cientos de datos a partir del satélite, estaciones meteorológicas y datos que se sacan directamente del suelo. Entonces, un poco para contextualizar lo que estaba recién diciéndoles, tal como aparecen acá las imágenes, principalmente la información que se saca del satélite son fotografías del tipo NDVI que miden índices de verdor por cuartel del campo. Toda la información que vamos a entregar
En Quilimo es específica por cada cuartel del campo. Acá no existe el dato macro para todo el campo. Cada realidad, como recién se estaba viendo, cada cuartel de riego del campo, la finca, como le quieran llamar, tiene una realidad distinta, dependiendo del tamaño de los árboles, el estado de las plantas, etc. Entonces, por lo mismo, la unidad de trabajo para nosotros es el cuartel de riego. A partir entonces del satélite, como le estaba diciendo, se fotografían los cuarteles de riego y se identifican las imágenes NDVI. Además, mediante las estaciones meteorológicas que estén abiertas cercanas al campo, se integra la información directamente extraída de la estación a medida de distintas variables. Principalmente lo que vamos a identificar es la evapotranspiración potencial. Y ya en lo que es datos del huerto, se saca información directamente de lo que es perfiles físicos del suelo. De esta forma, con estos 3 ejes de trabajo, se integra todo y se genera una plataforma que está de manera online, que se despliega de una forma muy práctica y rápida en cualquier parte, en este caso del planeta. Actualmente estamos trabajando en Chile, en Argentina, donde partió esto, de hecho en el extremo sur de Chile, en México, en Perú, entre otros lugares. Entonces, esto es una tecnología bastante escalable y de fácil aplicación. ¿Qué es lo que hace Quilimo inicialmente? Lo que se hace es un balance hídrico de cada cuartel del campo, en el cual, a partir de la información que recién les dije, de esas 3 variables, se llega a un estado inicial hídrico del campo y se van alimentando las curvas que les voy a mostrar más adelante, a partir de la evapotranspiración real, que fue calculada mediante los datos que nos entrega el satélite y la estación meteorológica, y a esto se suma, a este balance, lo que es la lluvia en milímetros y los riegos también en milímetros. Y a partir de eso, se llega a un contenido de agua, a un balance hídrico en el perfil del suelo. Esto durante toda la temporada, desde el día 0 hasta lo que esté durando el servicio, o sea, 6 meses, un año, dependiendo de cada caso. Ahora, tal como les estaba diciendo al inicio, cada cuartel del campo tiene realidades distintas. Entonces nosotros hacemos una comparación. Lo que está apareciendo acá en la gráfica son resultados del coeficiente de cultivo, el KC. El KC nosotros lo modelamos a partir de la información que nos entrega el satélite, principalmente, y con esos datos, con el algoritmo que tenemos propio de Quilimo, se puede modelar el coeficiente de cultivo día a día de cada cuartel del campo. Entonces la curva azul es la curva que está modelada en un cuartel. Esto es un campo real, que es UMS en este caso, en la región de Coquimbo, en el centro norte de Chile, para que se ubiquen. Y si se dan cuenta, al inicio, por ahí por diciembre, más o menos a mediados de diciembre, la curva azul, que es la curva que nos entrega el Quilimo, está cercano al 1, al factor 1 del coeficiente de cultivo, siendo que en la curva de la FAO, que es una tabla que sirve de muchas referencias para decisiones de riego en los campos, está identificando un 0.85. Entonces, hay una gran diferencia entre un 0.85, una lámina a reponer, frente a un 1. Y en este caso, ya avanzando la temporada, por ahí por enero más o menos, ocurre al revés. La FAO continuaba indicando que era necesario usar un coeficiente de cultivo de 0.85 y con Quilimo pudimos identificar que incluso fue menor a 0.8. Entonces, nuevamente, aquí cada milímetro que varía en una recomendación de riego que se lleva a tiempo después de riego de la lámina a reponer, vale oro. Principalmente por lo que ocurre en Chile, que es lo que veo más cercano. Estamos con un déficit hídrico hace años. Bueno, recién ayer y estas últimas semanas llovió bastante, y hace tiempo que no llovía. Pero a pesar de eso, igual continuamos con una sequía tremenda. Entonces, la gestión hídrica es fundamental. Acá cada gota cuenta, como dice el lema de Quilima. Entonces, por lo mismo, la gestión tiene que ser súper precisa. A eso nos dedicamos como Quilimo, a precisar la información y a entregar un dato duro, principalmente de la lámina a reponer en tiempos o en milímetros. Eso es nuestra labor. Bueno, y finalizando acá la curva, nuevamente ocurre lo mismo.
a partir de marzo más o menos, la FAO nos estaba indicando un 0,45 de coeficiente de cultivo, y en Quilimo se identificó más o menos un 0,45 similar acá, pero ya posteriormente estaba bajando a un 0,4. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de la información que levantamos nosotros? Es entregar coeficientes de cultivo, recomendaciones de riego semana a semana. Entonces, es un dato bastante preciso y adecuado a cada realidad de cada cuartel del campo. Volviendo a lo mismo, esto es otro ejemplo también de uva de mesa en la región de O'Higgins, en la ciudad de Rancagua, en donde la línea roja que se ve en la gráfica es el casé de tabla que nos entregaba la FAO, y una gran diferencia entre los meses de julio hasta más o menos noviembre. La FAO estaba indicando un casé de tabla cercano al 0,3, 0,4 más o menos, como se ve aquí en el gráfico, y lo que identificó Quilimo en este cuartel del campo fue que incluso llegó a 0,25 el casé. Nuevamente lo mismo, acá hay grandes diferencias en lo que se identifica en el campo con la realidad. Incluso también se vio en la presentación de Julio. O sea, acá cada cuartel del campo tiene su coeficiente de cultivo. Es complejo estandarizar la información a partir de una tabla. Entonces, por lo mismo, muchas veces se cometen errores en términos de tiempos de riego, y eso puede desencadenar con problemas de enfermedades en las plantas, etcétera, etcétera. Hay otros factores que ocurren ahí y problemas asociados. Y si nos vamos al otro extremo de la curva, ya a partir de noviembre, enero más o menos hasta febrero, el coeficiente de cultivo que nos decía la FAO está cercano al 0,8 más o menos, 0,75, por sobre 0,75, y con la curva de Quilimo se pudo identificar que el casé incluso llegó a 1 en algunos momentos de la temporada y después empezó a caer. Entonces, en este caso, lo que está diciendo en términos concretos la curva de Quilimo es que había que reponer más de lo que nos estaba diciendo la FAO. En otros casos es al revés, se identifica que es menos. Entonces, por eso es importante el follaje, el tamaño de las plantas, la sanidad, etc. Hay altos factores que al momento de identificar una imagen en NDI, después se traducen a un KC, y eso es lo que uno puede ver en la gráfica. Nuevamente lo mismo, ya nos trasladamos un poquito más al norte, a la región de Valparaíso, un poquito más al norte, tirado para la costa, lo que es de Santiago, el Valle de Casablanca, para que se ubiquen. Y acá ocurrió al revés de lo que estábamos conversando recién. El KC que se ve en la tabla está siempre cercano al 0,7, o sea, desde noviembre hasta más o menos febrero, como se ve aquí, estaba fijo en 0,7, y lo que se identificó con Quilimo en este cuartel fue que estaba más o menos con un pic, llegando a un 0,6, no alcanzó a llegar a un 0,6, y gran parte de la temporada se movió entre 0,4 y 0,5 más o menos. Entonces, nuevamente lo mismo, o sea, si nos vamos en términos de eficiencia hídrica, acá hay un dato duro, que se entrega semana a semana, en donde se identifica cuál es la lámina a reponer en milímetros o en horas más representativa de la realidad que está pasando en el campo, más allá de una tabla que es general. Entonces, como conclusión, es importante decir que hoy en día hay mucha tecnología y hay muchas herramientas que están asociadas al riego. Efectivamente, son decisiones que son complejas, y no solo en la vid, en todo tipo de cultivo. Entonces, es importante tratar de integrar la mayor cantidad de información que uno tiene y procesarla de una forma correcta, ojalá con datos precisos. Entonces, les queremos presentar acá un resultado estadístico de unas encuestas que hemos hecho nosotros ya. Yo creo que llevamos fácil 10 webinars desde que partió la pandemia, que es donde hemos hecho más webinars. Y tenemos una encuesta de 170 agricultores, más de 170 agricultores, en donde se demuestra que más del 20%, más del 22,8% de las personas que votaron, de los agricultores principalmente, usan la calicata como una herramienta de decisión de riego. Y la de calicata, como todos sabemos, efectivamente, como ojo humano es muy creíble porque uno quiere ver el agua en el suelo, y hay información que
quizás el dendrómetro o el mismo satélite no nos puede entregar, que es ver cómo se mueve el bulbo del agua en el perfil del suelo, el estado de las raíces, etcétera, etcétera. Pero es súper importante destacar que si bien la calicata uno la puede asociar a un porcentaje de humedad mediante el tacto, acá necesitamos herramientas precisas que nos indiquen realmente cuál es el porcentaje de agua que tengo en el suelo o cuánto es lo que realmente yo debería estar reponiendo. Entonces, hay sondas de promedio que tienen un 0%, al ojo, que es un 18%, es un valor bastante elevado respecto a que la decisión de riego, yo creo que fácil el 60% del éxito de una producción agrícola depende del riego. Entonces, dejar la suerte del campo un 18% al ojo es complejo. Algunos tienen hardware en el campo y así sucesivamente. Las cassettes de tabla siguen siendo muy utilizados, los datos que da entrega la FAO. La bomba de Cholander, como recién la estábamos presentando, un 7.6% y otros. Entonces, por lo mismo, un poco para ir cerrando lo que estábamos conversando, lo más óptimo para el campo es tratar de optimizar la información que uno tiene e integrarlo de la mejor forma. Así se llega a resultados más certeros y medibles. Tal cual Espero que como, les hayan sí. entendido. Muchas gracias, Victoria. No, muchas gracias a vos, Pablo. La verdad que es muy impresionante este gráfico. Lo que decís es que es increíble que mucha gente deje librado al ojo la suerte de la productividad o del ahorro de agua, que son dos variables que juegan mucho y más en este último tiempo. Por lo menos en Chile están transitando una sequía importante, por lo cual, bueno, recién en las últimas semanas llovió un poquito, pero antes estamos teniendo crisis hídrica. Entonces es importantísimo saber cómo racionalizar el agua que uno tiene o cuando dispone de ella, saber qué hacer, ¿no? A qué cultivos enfocar, a qué sectores enfocar el agua. Así que yo quisiera ampliar esta encuesta a la gente que está del otro lado para saber, ya que se suman nuevos países como México y Perú y que nunca le habíamos preguntado a ellos cómo decían cuándo y cuánto regar, para saber qué tan tecnológico están. También me gustaría que respondan la encuesta que acabo de lanzar, porque en esa nota que estabas mostrando, Pablo, que los invitamos a leer también, hacemos como una breve conclusión de lo que Quilimo, la posición de Quilimo tiene respecto de todas las tecnologías que están vigentes hoy, disponibles para acceder, y ya sean sondas, la bomba de Yolander, distintas herramientas que cuesten más, cuesten menos, tienen sus distintas técnicas de uso y también van a ser seleccionadas en la medida de que cada uno tiene un objetivo específico. La bomba quizás está más enfocada para el caso de la vid vinífera a buscar la calidad. Siempre va a depender el objetivo del productor, pero sin duda existen herramientas tecnológicas, están, y está bueno que las mostremos para que del otro lado se hagan de este conocimiento de estas herramientas y por lo menos lo tengan en el mapa, para que cada vez seamos países más desarrollados y generemos más y mejor basados en tecnología. Les cuento que la encuesta de cómo deciden cuándo regar, casualmente, y no casualmente en realidad, es a ojo la que gana. Y en segundo lugar, calicata, tal como mostrábamos en los resultados que estabas diciendo vos, Pablo. Y mucha gente también tiene bomba de Yolander. Ahí les voy a mostrar el resultado. Así lo ven ustedes también, lo que yo estoy viendo. Díganme que lo pueden ver. Sí se ve. Y 26%. increíble. Bueno, quisiera hacer algunas preguntas antes de cerrar, así la gente se va contenta de que le respondieron alguna de sus dudas. Habían preguntado, Jesús, sobre la información satelital que tenemos, de cuál es la plataforma que usamos. Jesús, bueno, ahí te va a responder Pablo, pero te voy adelantando que la semana que viene vamos a tener una charla sobre el uso de satélites para la información del agro, y específicamente va a estar presentando a nuestro director de tecnología, que es el que
se encarga de traducir la info satelital para que sea utilizable desde Quilimo, así que te va a ser muy útil esa charla, no te la pierdas. Pablo, ¿le querés responder? ¿Me ¿Qué podría un poquito satélites repetir usamos? o sea, la pregunta era cómo funciona la plataforma? ¿Esa es la pregunta? No, ¿qué plataforma satelital usamos? En realidad, la información satelital de qué satélites la tomamos, qué resoluciones tienen. Ah, perfecto. Ya, gracias por la pregunta. Mira, efectivamente, la plataforma que nosotros trabajamos es la plataforma de Quilimo. Ahora se hace una integración de información a partir de los datos que nos entrega el satélite Landsat, el MODIS y Sentinel principalmente, y ya hemos agregado a un servicio como Premium, por decirlo de una forma, lo que es Planet, la red de 150 nanosatélites que tiene Planet. Entonces, de una resolución de 10 por 10 metros, más o menos, que nos podrían entregar los tres principales satélites que les dije, sumando a Planet, se mejora a mucho mejor la resolución de la imagen, de la fotografía del píxel a 3 por 3 metros. Entonces, es 3 veces mejor de lo que actualmente se trabaja en el mercado. Es un avance gigantesco que hemos hecho como compañía, en el cual se entrega una información mucho más precisa para los agricultores. Y Bien. de esa forma se entregan los datos normalmente día a día a todos los agricultores en su cuenta particular. Perfecto. Después veamos alguna de las preguntas. Dice Eduardo, consulta, ¿vuelos fotogramétricos realizados con dron sirve para el control de varios elementos? ¿Es una pregunta para mí? Me imagino que sí, pero no está claro qué serían. Bueno, el uso de dron, nosotros no tenemos experiencia, en realidad no lo utilizamos por una cuestión de que no es escalable a nivel macro el servicio en varios países, digamos. Pero no sé si no sabría responderte yo, te lo Sí, vamos sí, a averiguar. le quiero responder un poco. Efectivamente, como tú dices, Victoria, nosotros no trabajamos con dron, trabajamos con fotografías directamente del satélite, tampoco hacemos integración con drones. Por lo que estás diciendo tú, o sea, acá se necesita una información continua y es imposible tener 365 días del año volando un dron, 24 horas. Entonces, las decisiones de riego se tienen que tomar constantemente y el dron tiene otro objetivo. Efectivamente, se puede traer información similar para momentos precisos del año, pero nosotros apuntamos a una continuidad de datos durante toda la temporada de riego. Entonces, con un dron es imposible de hacerlo. Bien. Está claro. Después dice José, gracias por la charla. ¿Han comparado los KC con otras publicaciones más recientes y no los de la FAO? Eh, En realidad, Esa puede compararlo, ser para todas las preguntas, para Julio o para mí. claro, bueno, en realidad sería interesante que junto con la pregunta nos pusieran para quién es a quién está dirigida, si para Julio o para Pablo, pero Le doy la palabra a Julio, que si quiere responder. Julio, Eh, Julio, ¿nos escuchás? mira, tengo que serles honesto. Yo los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Hola. ¿Ahí me escuchan, sí, sí, Victoria? sí se escucha. Perfecto. Decía que tengo que serles franco con mi apreciación de los cases definidos por autores en una estación nueva. Mi apreciación es que realmente distan mucho de las realidades que nos tocan para cada lugar y para cada finca. Como bien hemos visto en lo que ha presentado Pablo y como ustedes han podido observar en nuestra experiencia, en nuestros casos tomados en forma local y puntual, hay diferencias importantes. Por lo tanto, mi consideración es que con el uso de una estación meteorológica cercana al predio del productor y con un simple cálculo de saber cuánto yo riego en mi campo con un caudalímetro, puedo obtener mi KC bastante cercano con 2 o 3 instrumentos.
un medidor de humedad, un dendómetro, que nos dé la medición directa del cultivo, y realmente hacer un CASE propio. Esa es mi apreciación respecto de la comparación de los CASE con diferentes autores. Los autores evidentemente nos dan la generalidad, pero me parece que es nuestra responsabilidad ya en forma particular elaborar nuestra propia estrategia de riego. Sí, está clarísimo. Me sumo a las mismas palabras de Julio. Acá efectivamente una generalidad, la gráfica habla por sí sola, y tal como con los estudios que ha hecho Julio y con los que presentamos nosotros con nuestros resultados, en la gran mayoría de los casos no hay mucha coincidencia con la realidad del campo frente a lo que dice una tabla. Está claro. Bueno, y la última pregunta para vos, Julio, dice que los cruces de datos que hiciste de medición de potencial hídrico con fotosíntesis o temperatura foliar de las vides. No está la pregunta. Perfecto. Ok, Alejandro, si querés hacer alguna pregunta con respecto a eso, a esos datos que mostró, avísanos. De todas formas, vamos a mandar toda la presentación a sus correos electrónicos a todos los que están participando, y vamos junto con eso a mandar la invitación para el próximo webinar, que va a ser sobre imagen satelital. Vamos a hablar también sobre imágenes de alta resolución. Y bueno, no quiero extenderme mucho más para que no se pase de la hora que siempre estamos programando para estos espacios. Sí les quiero contar que la semana que viene, además de este webinar, va a salir un podcast nuevo. Vamos a estar sacando charlas con especialistas en distintas temáticas, así que síganos. Se llama Academia de Irrigación en Spotify, búsquennos. Y ahí me están aclarando por la cucaracha, por el oído, que en realidad la pregunta es si hiciste cruces de datos con la medición de potencial hídrico y fotosíntesis o temperatura, Julio. Digamos, el caso donde hemos visto la medición con las cámaras de Scholander es un caso donde hay una curva que está, digamos, referenciando el nivel de condición hídrica de nuestro cultivo en relación a varios años de medición, donde se ha contemplado una estación meteorológica que te mide viento, temperatura, humedad, radiación, con la cual obtenemos un dato realmente local de la evapotranspiración de cultivo, y después, de vuelta, contrarrestando con lo que nosotros aportamos, hemos ido haciendo una medición de nuestro KC. Ese KC de cultivo es el que ha ido rigiendo la estrategia de riego de esa finca. ¿Dónde entra la cámara de Scholander? La cámara de Scholander entra en ir testeando que cuando vamos reponiendo a través de nuestro KC el agua que hemos medido que debemos reponer, vamos generando una línea de potencial hídrico que es el adecuado para nuestro cultivo sin restricción. Esa línea que vemos es la que yo después he ido variando en función al objetivo, en caso particular de esa empresa, que era mejorar la calidad de la fruta. ¿En qué momento? En el momento de maduración. Teniendo nosotros la línea óptima de riego a través de nuestro KC de varios años de trabajo y de mediciones, podemos después ver hasta cuánto podemos restringir sin causar un daño sobre la fotosíntesis del cultivo. Básicamente mi respuesta es que lo que estamos viendo son casos de este año, pero tienen un respaldo de toma de datos de varios años que tienen que ver con la evapotranspiración del KC local de cultivo. Son las cosas que estamos proponiendo hoy con Quilimo y de acuerdo a nuestra experiencia en La Rioja, que es el dato básico como para realmente hacer el uso adecuado del agua. Espero haya sido respondido a la pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias. La verdad es que estamos ahí ya justo sobre la hora. Quiero sacar una última consulta más.
sobre todo lo que quieren hacer respecto a esta información posteriormente. Después de este webinar, nosotros les abrimos las puertas a que puedan recibir toda la info que necesitan, así que pueden o bien recibir una consulta con Julio, recibir consultas con Quilimo, para ver de seguir informándose. Nosotros, como les dije, vamos a generar contenido semana a semana para que puedan acompañarnos, y me quedo con esto que decimos Pablo y Julio, que las tecnologías están disponibles, hay que visibilizarlas, hay que poner, hay que debatir, hay que democratizar la información que tenemos y volverla accesible a todos los productores, asesores y estudiantes que nos vienen acompañando. Así cada vez desarrollemos mejores habilidades en torno al campo y generemos mejor y más. Así que eso es una reflexión con la que me quedo, y muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí tenemos varias consultas de gente que va a necesitar más información, así que nosotros les vamos a estar mandando a todos los que están votando, y no nos dejen sin su saludo de su país. Muchas gracias por todos los países que están del otro lado. Le vamos a compartir todo por correo electrónico. Gracias, Julio. Gracias, Pablo. Si quieren agregar algo. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias para todos, muy amables. Bueno, nos quedamos con la última filmina en donde están los datos de Julio y de Quilimo. Si querés ponerla, donde ya, bueno, vamos cerrando. Y de nuevo, gracias. Yo soy Victoria Villa García y los voy a estar acompañando en cada una de las presentaciones. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.